¿Cómo entender a tu clase? Esta es una guía general de en qué se tienen que fijar, cuáles son los puntos clave para empezar a comprender su clase. Yo sé que mucha gente se limita únicamente a seguir una guía y copiar lo que ven, lo cual no es que esté mal al inicio, pero si quieren ir más allá con su build, pues hay que entender a más a profundidad su clase. Lo primero y más sencillo sería empezar pues entendiendo la clase de forma conceptual. Evidentemente, en este juego existe la Santísima Trinidad, tanque, DPS, healer. Los tanques y los asesinos en general pues son personajes más bien a melee. Los DPS, arqueros, magos son personajes a rango. Los healers, si bien es cierto que hay healers más a corta distancia, otros más a larga distancia, pues no van a hacer un gran daño, ¿no? Su función principal es curar. O sea, son cosas evidentes, son cosas obvias, pues las armas ya te van indicando más o menos para qué tira cada clase. Si vemos una clase con escudo, pues lo que esperamos encontrar dentro de su kit de habilidades son cosas defensivas, cosas para la supervivencia. Si vemos una clase con un mandoble, pues esperamos golpes contundentes, muy fuertes pero lentos. Si vemos una clase con arco, esperamos ver una clase que pegue a una gran distancia. Si vemos una ballesta, lo mismo, una clase de distancia pero con mucha más cadencia. Si vemos una clase con una varita o con un báculo, esperamos clases de daño mágico, siendo el báculo quizá más ofensivo. Esperamos el típico mago que te avienta bolas de fuego, que de hecho es justo lo que hacen, y en la varita esperamos ver pues hechizos, ¿no? A lo Harry Potter. Estas cosas tan simples realmente ya te dan una idea y corresponden bastante con lo que hacen las clases. Ahora también toca revisar más a profundidad qué hacen sus pasivas, cuáles son sus potenciadores de daño, qué estadísticas son las que están buscando. Empezando por el lado de la derecha, las habilidades pasivas, lo que vamos a buscar aquí son potenciadores de daño, multiplicadores o cualquier cosa que nos dé como efecto más daño adicional, cualquier cosa que sume daño. Vamos a buscar potenciadores defensivos, cualquier cosa que tal cual nos dé defensa plana, evasión, tolerancia, reducción de daño, un escudo, bloqueo, lo que sea. Vamos a buscar pasivas de utilidad, cosas que nos den velocidad de movimiento, que nos faciliten meter control de masas, que nos den sustain de vida o de maná, que especialmente esto último, lo del sustain de vida y mana, suele ser un problema que algunas clases no solucionan en su kit de habilidades. O sea que aparte de lo que traen en su kit de habilidades, necesitan, digamos, ciertas piezas de equipamiento o necesitan cargar siempre con comidas, con ciertos buffos para poder solventar estos problemas. No todas las clases vienen resueltas. Y luego hay que ubicar las habilidades pasivas que van de la mano con habilidades activas. Bien sea porque la habilidad pasiva se potencia con una habilidad activa, o porque una habilidad activa se potencia con una habilidad pasiva, o tal cual porque la habilidad pasiva dependa de una habilidad activa para funcionar. Yendo al caso concreto, el escudo de Aegis potencia a la barrera de contraataque porque esto da bloqueo, y el escudo de Aegis hace que a más bloqueo pues más reducción de daño obtenga yo, y el espectro de agonía hace que cuando yo tire el rugido haga daño adicional. Ahora tengo que tirar el rugido. Si yo no estoy llevando el rugido en mi kit de habilidades, entonces esto literalmente no hace nada, es una pasiva inútil. También tenemos que distinguir entre habilidades que escalan y habilidades que no escalan. Por ejemplo, en mi caso concreto, fuerza vital es una habilidad que sí escala, porque esto a más vida me ponga yo, me está dando tres estadísticas: más probabilidad de ataque, precisión, potenciador de daño de habilidades, y también me está dando más probabilidad de aturdimiento. Si yo estaqueo mucha vida, esto va a seguir escalando. Por el otro lado, esta habilidad, tanto el guerrero gélido como el frenesí salvaje, solo puedo cumplir la condición de la habilidad cuando yo estoy rodeado de enemigos, o cuando yo meto un stun. Me van a dar más probabilidad de ataque poderoso, o simplemente me van a dar más potenciación al daño de habilidades, pero esto no escala, no hay forma de que yo eleve más allá de lo que la habilidad trae de base. Defensivamente me pasa lo mismo. En todas mis habilidades defensivas, esto no escala más allá de lo que la habilidad da de base, solo puedo cumplir sus condiciones y me van a dar todas las estadísticas. Entonces eso también es importante distinguirlo. Ahora, también es cierto que hay habilidades que no directamente te dan lo que necesitas. Quiero decir, si ustedes tienen daño crítico, lo que ustedes tendrían que ponerse es probabilidad de ataque crítico, precisamente para que cuando ustedes peguen, sí estén aplicando crítico y se aproveche ese daño crítico adicional que les está dando su kit de habilidades. Entonces tienen que hacer este ejercicio de, pues, ¿esta habilidad escala o no escala? O sea, ¿esto es solo algo que me da plano el juego y ya está? ¿O es algo que sí puedo escalar? Y ahí más o menos van a darse una idea de, por un lado, qué estadísticas son las que más les interesan, y por el otro también qué es lo que ya de base la clase les ofrece. Por ejemplo, en mi clase encuentro demasiadas pasivas que me piden como requisito una de dos: o estar en medio de mucha gente o estar siendo atacado por muchas personas a la vez. Entonces la clase desde ahí ya me está gritando: métete al centro de la batalla, ¿no? Si hay una batalla a gran escala, tú donde quieres estar es en medio, precisamente para que se potencien, se activen todas tus pasivas y obtengas el máximo de supervivencia posible de tu clase. Es una clase orientada y pensada para eso. Ahora, pasando de las habilidades pasivas a las habilidades activas, lo que nos interesa en las habilidades activas
es primero ubicar nuestros bufos y debuffos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a pelear, sea en la situación de PvE o sea en la situación de PvP, nosotros siempre queremos llegar con todos nuestros potenciadores, con todo aquello que nos puede sumar daño, dar velocidad de ataque, reducir el enfriamiento, los casteos, lo que sea, y al mismo tiempo bajar al mínimo las defensas del enemigo para que nuestro daño, nuestros golpes más poderosos hagan la máxima cantidad de daño posible. Entonces siempre queremos prebufearnos y debufear al objetivo para maximizar daño. Entonces es importante que ubiquemos dentro de nuestras habilidades activas qué nos ofrece eso. Lo siguiente también sería ubicar las habilidades de movimiento, es decir, cualquier tipo de habilidad que te permita brincar, saltar o simplemente correr más rápido. Esto sirve tanto en PvE como en PvP por el simple hecho de que nos permite ser más eficiente para movernos de grupo a grupo de monstruos en el caso del PvE, y para PvP es para poder reposicionarnos dentro de la pelea, bien sea para perseguir a alguien o bien sea para huir de alguien. Y de ahí lo que hay que buscar son las habilidades de daño como tal, que es lo que pega en nuestro kit de habilidades. Y aquí hay que distinguir entre las habilidades de bajo cooldown y las habilidades que tienen un cooldown mucho más largo, que normalmente son nuestros ataques más fuertes, más potentes. Por un lado, en mi clase, por ejemplo, está Castigo Cruel y está Golpe Penetrante, son básicamente estas las dos habilidades que tenemos de refill, es decir, cuando estamos en un combate y estamos esperando a recuperar nuestro combo, porque también muchas clases dependen de un combo específico o dependen de meter ciertas habilidades en cierto orden, lo único que se hace es tirar básicos y esperar con estas dos habilidades, o sea, ir rellenando, metiendo daño con estas dos habilidades que tienen un CD más cortito. En el momento en el que tienes disponible todas tus habilidades, o también que ahora sí le vas a pegar al target al que le quieres pegar, entonces ahí sí aplicas toda tu rotación de habilidades para meter el daño máximo. Es importante que distingan entre estas habilidades de poco cooldown que pueden tirar en cualquier momento y no pasa nada, y las habilidades de mucho cooldown que dependen de un combo, de una rotación, o que solo quieres tirar contra cierto tipo de objetivos, porque es muy común que la gente en el contexto de PvP vaya y a un jugador que está quieto, que tienen entre 10 personas, que se va a morir, incluso solo dándole básicos, porque hay mucha gente pegándole a la vez, se gasten CDs muy largos, se gasten CDs muy potentes, y eso es malo porque estas habilidades, al tener cooldowns de 20 y pico segundos, 30 y pico segundos, muchas veces no alcanzan a recuperarlos y ya no tienen para meter daño al otro objetivo que sí necesita ese daño. Entonces distingan desde un principio qué habilidades pueden spamear, pueden tirar en cualquier momento y no pasa nada, y cuáles habilidades hay que usarlas un poquito más con cabeza. Y ya para terminar, lo que hay que distinguir también son nuestras habilidades de control de masa, es decir, aquellas habilidades que permiten rutear, dormir, congelar, stunear o lo que sea. Todo este tipo de habilidades normalmente es con lo que empieza el combo, es decir, nosotros antes de entrar en combate primero nos bufeamos, metemos ese, debufeamos, metemos nuestros ataques poderosos, lo más fuerte que tengamos en nuestra kit de habilidades, y así maximizamos daño. Suele ser más o menos la idea general de pues prácticamente todas las clases. Ahora, también hay que decirlo, hay clases que ofrecen más libertad, tienen un poquito más de margen a la creatividad. Ahora, evidentemente, por ejemplo, en el caso de los healers, pues no funciona del todo así. Ellos normalmente solo se preocupan por estar bufeando y debufeando y meter, si acaso, alguna que otra maldición o enfocarse 100% en la protección de sus compañeros. También eso depende de la clase que estén jugando. Y bueno, ya con el tema de los parries, todos los parries comparten como idea que son simplemente para bloquear daño, para bloquear CC, pero tienen sus particularidades. Por regla general, siempre va a haber un parry que destaque por encima del otro, que nos ofrezca alguna utilidad adicional que valga más la pena que el otro. En mi caso concreto se prefiere el de la espada escudo, simplemente por el hecho de que cuando bloqueamos nos cura y también nos está dando reducción de daño, que es una de las estadísticas más valoradas en mi clase. Mientras que el parry del mandoble lo que hace es que simplemente pegas de vuelta. Tiene mucho menos valor, al menos en mi clase. Con todo esto lo que quiero llegar es, sí, el típico pues lee todo lo que hacen tus habilidades para que sepas qué es lo que tienes disponible, pero no solo eso, sino también que ordenen qué es cada una de ellas, que las vayan clasificando. En el caso de las activas, por ejemplo, sí, pueden distinguir las habilidades que son de daño, los que son nuestros ataques de refill, simplemente para meter en lo que recuperamos los CDs importantes, y lo que son nuestras habilidades de burst fuerte, lo que más daño aporta a nuestro kit de habilidades, de las habilidades de movimiento, de las habilidades de utilidad, de las habilidades de control de masas. También recuerden, hay que bufearnos antes de los combates, hay que debufear a nuestros enemigos para maximizar daño, y lo mismo en las pasivas, hay que distinguir entre aquellas pasivas que sí podemos escalar de aquellas que no podemos escalar, y qué estadística realmente la clase nos está exigiendo y cuáles realmente pues no, simplemente nos está dando algún tipo de utilidad que no necesariamente tenemos que escalar. Por ejemplo, en mi caso, la evasión hábil me está dando evasión sí, pero si yo no juego por evasión, pues es una pasiva totalmente inútil. Aún así, la clase me está ofreciendo
viendo esa posibilidad. También quédense con esto. Muchas clases tienen distintas formas de jugarse, o sea, no tienen una forma fija. Digo, hay clases que son más planas, hay clases que sí tienen una idea muy concreta y es muy difícil salirse de ese molde, y hay otras que en cambio sí te ofrecen 2, 3 o 4 estilos distintos de jugar. Sin ir muy lejos, mi clase, a pesar de que el kit de habilidades grita que esto es un tanque que tiene ese tipo de opciones para irse adelante, estar en medio del combate y aplicar daño y demás, yo no lo juego así. Yo lo juego como guardaespaldas. Yo me quedo atrás y protejo a mis compañeros de equipo de los asesinos, porque mi kit de habilidades también me ofrece la posibilidad de jugar así. Aparte porque yo me he buildeado para contrarrestar asesinos. Entonces ahí también depende un poquito de su creatividad. Y bueno, gente, si sienten que esto está incompleto, que falta mucha información, es porque efectivamente falta mucha información. Quiero decir, esto solo es un primer acercamiento a cómo tendrían que abordar su clase, pero al final y al cabo no nos estamos metiendo de lleno con el tema de las estadísticas, tampoco nos estamos metiendo con el tema del meta, que es lo que el resto de personas está jugando, y por tanto no podemos decir cuáles son los números mágicos o qué tanto de una estadística podemos conseguir o necesitamos conseguir, mucho menos estamos revisando el tema de las builds, o sea, específicamente qué podemos sacar de los objetos y demás. O sea, no se está abordando nada de esto. Esto de nuevo solo está concentrado en cómo desde lo teórico empiezan a comprender su clase, solo leyendo su kit de habilidades. Lo más sencillo y algo que puede hacer una persona básicamente desde el nivel 1. Entonces esto de nuevo es un primer acercamiento. En los próximos videos voy a tratar de abordar los siguientes temas. De cualquier forma espero que esta información les sea de utilidad y bueno, gente, felices fiestas, nos estamos viendo. Chao, chao.